Hablábamos la semana anterior, ¿verdad?, de familias fuertes en tiempos de crisis. Si cuando no hay crisis, las familias están así medianamente, ¿verdad?, tambaleándose. Vienen las crisis y destruyen la familia. Por eso es importante poder trabajar y fortalecer en esa dirección, instruir a las familias a través desde muy antiguamente el Señor instruyó, ¿verdad?, a sus siervos, los profetas, a sus apóstoles, para que den a conocer su voluntad en cuanto a las relaciones familiares. Así que en esta mañana pues nosotros vamos a tratar de poder dar algunas instrucciones. Obviamente, ¿no?, todas las instrucciones para la familia están en este manual. Y no alcanzamos a estudiarlos tantos. Pero en el Antiguo Testamento quisiera hacerles notar, si ustedes abren su Biblia en el Antiguo Testamento, justo en la división al final del Antiguo Testamento, el último pasaje del Antiguo Testamento termina con una advertencia para que el pueblo oiga y se acerque a Dios. Y dice en Malaquías 4:6, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire lo que dice la advertencia de parte de Dios para su pueblo. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vemos muchas advertencias, muchas enseñanzas. Así que hoy vamos a ver, ¿verdad?, cómo lograr esto que Dios se propuso, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, cómo en estos dos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios instruye a los padres de cómo guiar a los hijos y dejar un legado de bendición a ellos. Así que desde el punto de vista que planteamos, esto mismo ya nos trae problemas a muchas familias. Ya nos trae una confrontación con la realidad que muchos de nosotros vivimos, muchas de las familias están viviendo. Si pensamos en legado, en qué le voy a dejar a mis hijos, en qué mundo yo quisiera que ellos vivan, mis hijos, mis nietos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que cuando llegue ese tiempo, ese día, nuestros hijos, nuestros nietos estén viviendo como Dios manda, seguros en sus caminos, siendo luz, siendo bendición, influyendo en esa generación? Así que hoy vamos a ver en algunas escrituras pues que nos enseñan que no puede haber ninguna bendición de Dios ni vida abundante en el Espíritu si el pueblo de Dios no toma como prioridades absolutas la autoridad, el amor y la fidelidad dentro de la familia. La prioridad, mis amados hermanos, es la familia. Así que con esta introducción, ¿verdad?, vemos nosotros y vamos a trabajar en ese sentido, en poder escuchar y leer algunas palabras, algunas escrituras y poder asimilar, pedir al Señor que nos dé la sabiduría, nos dé una gran dosis de obediencia, un espíritu de obediencia, ¿verdad? Y no solamente para hoy, para este momento, para recibir y salir a lo mejor dispuestos a cambiar y a cambiar el mundo, no solamente nuestras vidas, sino a cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Nuestra responsabilidad como iglesia también apoya este tema. El Señor ponía en nuestro corazón vamos a cumplir 13 años de haber comenzado esta iglesia. 13 años que nació esta iglesia, pero nació en un hogar, en una casa, en un grupo familiar, ¿verdad? Entonces ahí, desde ese lugar, desde ese momento, nació, partió. Hoy tenemos ya la congregación que somos, pero vemos nosotros que ha ido, ¿verdad? Ha seguido un proceso. Y como la iglesia también, como iglesia, nosotros planteamos un eslogan. Muchos han de haber visto, ¿verdad? Ahí en el letrero dice restaurando familias. En verdad, quisiéramos edificar familias fuertes, ¿verdad? Pero obviamente las familias que vendrán, las familias que han venido, muchas de ellas necesitan una restauración. Y para eso pues necesitamos nosotros de la mano de Dios.
Amén. ¿Cuántos lo creen así? Necesitamos de la intervención de Dios, porque la familia, como les había dicho, es un diseño de Dios, es una inspiración de Dios, no es invento del hombre. Así que el hombre no tiene injerencia en eso, no de poder decir, bueno, la familia va a ser ahora así, así, así de cocinado, cuando ya lo tenemos establecido desde siglos, miles de años atrás, el diseño, el modelo de cómo tiene que ser una familia. Así que como iglesia estamos en ese interés también, ¿verdad? Y en ese objetivo de poder desarrollar, poder instruir a la congregación acerca de cómo guiar la familia, cómo establecerla, cómo definir los parámetros, cómo enseñar, cómo guiar a los hijos, enseñar a los padres también a que amen a sus hijos, a que oren por ellos, a que los instruyan en los caminos del Señor, pasar tiempo con ellos, hacer notar a los hijos las malvadas costumbres del mundo. No podemos ignorar nosotros y tampoco dejar de advertirles a nuestros hijos acerca de esas costumbres que estamos viviendo hoy actualmente, y a enseñarles diligentemente la palabra y los justos preceptos de Dios a cada uno de ellos. Amén. Así que con esta introducción quisiera pues que vayamos ahora sí, vamos a las citas bíblicas que tenemos para compartir en esta mañana, que van a ser algunas, esperamos, no creo que los podamos ver todas, pero sí en algunas nos vamos a detener, en algunas vamos a hacer énfasis, y poder nosotros prepararnos, realmente prepararnos con todo nuestro corazón para que se vaya cumpliendo este propósito, este deseo de nuestro Señor, de nuestro Dios, de que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Primeramente, ¿verdad? La palabra dice así en ese orden. Llegará el tiempo, ¿no es cierto? Y hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos. Y primero dice, en ese orden está, de los padres hacia los hijos, y también dice, de los hijos hacia los padres. Así que es necesario primeramente que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos. Por eso esta mañana estaremos hablando más a los papás, ¿verdad? A los padres, más a los progenitores, ¿verdad? Que a los cuales Dios nos ha dado nuestros hijos, y saber que tenemos nosotros una gran responsabilidad, primero delante de Dios y también delante de nuestra familia, de nuestros hijos. Y veamos otro pasaje, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 21. La semana pasada veíamos algunos, hablábamos de la pareja, ¿verdad? Del esposo, de la esposa, el marido, la mujer, el sujetarse el uno al otro. Hablábamos del modelo, el diseño, que el hombre será la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hoy tenemos este pasaje en Colosenses capítulo 3, versículo 21. ¿Sí? Es importante entender esto. Para poder tener una familia sana, una buena relación, ¿no? Que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, el primer paso es la relación marido y mujer. No podríamos tener una familia en armonía, ¿verdad? En amor, en unidad, si es que marido y mujer están como perros y gatos. ¿No es cierto? No podría, o sea, así que esa va a ser la prioridad. Por eso estamos hablando, ya hablamos de ese tema, y obviamente seguiremos también insistiendo en esta relación entre marido y mujer. Siempre estaremos volviendo, tomando como referencia o como ejemplo para lo que vamos a hacer con nuestros hijos, también la relación marido y mujer. Así que dice aquí este pasaje, que lo podamos nosotros digerir. Dice, padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Hablando del papá, la mamá, o uno de los dos, ¿verdad? En algunos casos son muchos los casos en que solamente uno de los dos están en la familia, y alguno de los dos no forma parte. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Este pasaje
Precisamente como les decía, no, es la continuación de unos otros versículos anteriores que ya lo habíamos visto, donde da consejo al esposo, a la esposa, al marido, a la mujer y ahora también a los hijos, pero en este caso lo habla a los padres, los dos juntos, porque es la responsabilidad, es la obligación, una solemne obligación de los padres, darles a sus hijos la instrucción y corrección que corresponden a la crianza cristiana. Un buen hombre, una buena mujer no se lo hace o no se hace dejando a la buena de Dios. Si usted quiere hacer la prueba aún con una plantita, usted puede hacerlo, ¿no es cierto? Escoja un terrenito o en un macetero, que compre una semilla de una linda planta, unas flores hermosas o a lo mejor un fruto delicioso y siémbrelo. Abre la tierra, mete la semilla, le cierra, tapa con eso, tapa la tierra y tapa la semilla y lo deja. Y ahí le deja y vuelva al año a ver qué le ha dado. ¿Qué cree que le dará? Si sembró una semilla de manzana, ¿qué cosechará? Es fácil ver, yo noté, bueno, desde muchos años de atrás, casi digo desde chiquito, pero desde que era más joven, más bien digamos que se oye mejor, ¿no? Unos años atrás, he visto, ¿no es cierto?, los campos cuando pasan el tractor, le labran la tierra, limpian, sacan toda la maleza para sembrar. Y veía hace unas semanas, me subí a la terraza de mi casa y el terreno que estaba atrás nuestro era un monte tremendo, feo, ¿no? Puras ramas, basurero y todo, y me dio tanto gusto verle que estaban limpiando ahí, ¿no es cierto? Estaba un tractor, un payloader, ahí una pala ahí sacando, limpiando, y hasta que le dejaron como una canchita de fútbol. Feliz estaba yo desde ahí, desde la terraza viendo. Pero resulta que han pasado varios meses y me volví a subir a la terraza. No tengo acceso, tengo que ponerme una escalera porque es inaccesible. Y fui a ver el terreno. Y resulta que lo limpiaron, lo sacaron todo, así que sacaron todas las malas hierbas, pero le dejaron abandonado. Unos 3 o 6 meses han de ver, yo creo que 6 meses. Y el invierno estuvo fuerte, ¿verdad? Muchas lluvias, abundante agua. Y ese terreno estaba peor que antes, estaba más grande, habían crecido puros espinos, hierba mala, maleza, todito estaba. Nuevamente volvió a hacer lo mismo. Así que esto, ¿qué nos indica? Que el dejar de hacer no quiere decir de que no voy a obtener ningún fruto. A veces digo, bueno, yo voy a sembrar y para obtener el fruto, pero si no siembro, no obtengo nada. Mentira. Recuerde, todo está sujeto a la ley de la siembra y la cosecha. Y si nosotros, está bien, a lo mejor no sembramos, pero en la tierra hay también la ley de la tierra. Si usted a la tierra, usted tiene un terreno, un pedazo de terreno o un macetero en su casa y le pone tierra y no siembra nada, es cierto que a lo mejor pensemos que no vaya a salir nada, pero empiece a echarle agua nomás. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos han probado eso? ¿Cuántos les han experimentado? Si usted solamente no ha sembrado nada, está solo tierra, empieza a echarle agua de vez en cuando, ¿saben qué pasa? Empiezan a salir plantas. Sí hay plantitas, pero una diferente de otra, unas con una maleza, hierba mala, unas con espinos, y todo es espinos y abrojos. Es lo que Dios decía, ¿verdad? Que le iba a producir al hombre la tierra después de haber pecado, de haber desobedecido. Espinos y abrojos te producirá la tierra. Así que es importante, y quiero decirles que nuestros hijos son, ¿verdad?, son la continuación de nuestras vidas, y tenemos que nosotros trabajar en la vida de ellos, trabajar, no dejarlos a la buena de Dios, que crezca espontáneamente lo que dé. Si usted deja a un niño de 3 meses, de dejarlo así, ¿no es cierto?, que vaya creciendo, nunca le voy a instruir, no le voy a enseñar nada. Ya llega 1 año, 2 años, nunca le llama la atención, nunca le dice nada, lo que está bien, lo que está mal. Ya llega 3, 4 años, 5 años. Tristemente veremos, ¿no es cierto?, que cuando sea un joven, un adolescente, a lo mejor ya esté en la cárcel.
porque no hemos sembrado, no hemos preparado. Así que, mire, los padres debemos dar ejemplo de vida y conducta cristiana a nuestros hijos. Y lo triste, ¿verdad? Muchas veces entre esposos, entre marido y mujer, están en competencia, en conflictos entre ellos. Están tan ocupados en ellos mismos que descuidamos los hijos. Y eso es lo que trae mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza. Hijos apartados del Señor, hijos impíos. Y ahí no estaríamos hablando de familias fuertes, familias cristianas, ¿verdad?, que puedan ser la luz y la sal en este mundo, en este tiempo. Así que debemos interesarnos, papitos, interesarnos más en la salvación de los hijos que en sus empleos o profesiones. ¿Cuántos lo creen? A veces les podemos dar toda la mejor instrucción en los colegios, en las universidades, todo lo mejor que podamos darlos. Pero si no les enseñamos el temor de Dios, si no les enseñamos los valores cristianos, no serán esos hombres, esas mujeres que nosotros hemos anhelado. A lo mejor hombre exitoso del negocios, mucho dinero, o mujer igualmente, ¿verdad?, pero apartados de Dios y no tienen una vida íntegra. O sea, se tiene mala fama, y la Biblia habla, ¿no?, de que la fama es mejor que el buen nombre es mejor que la fama, que el dinero, que las riquezas, el buen nombre, que puedan hablar bien de nosotros. Así que mire, con estas instrucciones o estos ejemplos, yo quiero darles una lista, ¿no es cierto?, o de pasos o de cosas que debemos ir dando en la vida de nuestros hijos para lograr que ellos puedan establecerse, afirmarse en los caminos del Señor. Y también pues se supone que el corazón de los hijos también se va a volver hacia el de los padres, porque primero mi corazón ya se volvió al de nuestros hijos, ¿verdad? El corazón de los padres, volverlo al de los hijos. ¿Y a qué quiere decir esto cuando dice que el corazón de los padres se vuelva a los hijos? Pues empezar a darles la importancia, la atención, el tiempo, el cuidado que ellos necesitan. No nos dejemos llevar de los consejos humanistas, ¿verdad? Que no les llamemos la atención. Aún desde niños, ¿no es cierto?, nos han enseñado. Ahora se escucha mucho más. En mis tiempos no. Hace unos pocos años atrás, no soy tan mayor. De 25 no paso. 25 en cada pierna, me dicen. Entonces, mire, sin embargo, los padres daban consejos, ¿no es cierto?, a los hijos, o dirigían, y bastaba con una mirada para entender que algo hicimos mal, para entender de que ya me gané una corrección, una llamada de atención o un tirón de orejas o lo que sea, solamente con una mirada, ¿no es cierto? Ahora no se llega a eso. Así que veamos, según el mensaje de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4, y Colosenses 3:21 que acabo de leer, así como en las instrucciones de Dios en muchos pasajes del Antiguo Testamento, pues es responsabilidad de los padres darles a sus hijos la crianza que les prepare para la vida que agrada a Dios. Ahí nos hemos equivocado. Les preparamos para la vida. De pronto para la vida de negocios, para la vida de la profesión que siga, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hemos sacado a Dios de nuestro lenguaje, hemos sacado a Dios, y obviamente eso transmitimos a nuestros hijos y no les entrenamos para la vida que agrade a Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Es posible que usted sea tal vez un papá, una mamá muy humanista, ¿no es cierto? Y diga, bueno, no, eso yo no necesito. Obviamente, si está aquí, nuestro deber es poder darle un consejo, sugerencias, ideas, hacerles conocer acerca del mandamiento de Dios, porque Él quiere eso, ¿verdad? Que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y partimos con este versículo, ¿verdad?, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. En otra versión dice, padres, no provoques a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto nos lleva a entender de que cuando nos dirijamos, les instruyamos, les guiemos a nuestros hijos, nosotros tenemos que ser muy sabios, muy prudentes, y no abusar de nuestra autoridad.
Ojo con esto, no nos vayamos tampoco al extremo. Porque decimos, no, yo no abuso, yo no les digo, pero llegamos al otro extremo y les dejamos totalmente sin instrucción, sin advertencias, sin normas, sin corrección cuando tenga que ser corregido y sin consejo. Es como que si usted fuera gerente de una empresa y le diga, contrata el personal y les dice, bueno chicos o señores y señoritas, hagan lo que puedan. Hagan lo que les parezca. ¿Verdad que eso no suena bien? Yo creo que al primer mes o a los 3 meses ese negocio ya quiebra. Que cada uno haga lo que bien le parece. Y no me recuerda, ¿verdad? En el tiempo de los reyes, en el tiempo de los jueces, ahí hay varios versículos que dicen que ese era un tiempo en el que la gente hacía lo que bien le parece, cada uno aplicando su idea, cada uno aplicando su argumento, cada uno desarrollándose como a bien quiere, como bien siente, como lo que se imagina, apoyándose en su propia prudencia. Eso trae caos, eso no trae unidad, eso no trae bendición. Así que dice, no provoquen a ira a vuestros hijos. Hay que instruirlos de tal manera que ellos entiendan, ¿no? Porque también he escuchado que cuando el papá o la mamá le da la instrucción al hijo, le dice, mi hijo, anda a comprar a la tienda. Y que se le para el hijo y le diga, no me hagas tener iras. Estoy aquí descansando y me mandas a comprar. O que le diga, no siento ir. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Nos llega un mandamiento de parte del Señor, nos instruyen en el mandamiento y unos dicen, no siento. Solo pruebe, ¿no? ¿O qué tal habría sido usted con su papá o su mamá, que a la edad de 7, 8 años su padre le haya dado una instrucción y usted le haya dicho, no siento? Déjame sentir primero, porque si no siento, ¿cómo voy a obedecerte? Yo creo que no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Contando. O por lo menos no estaríamos completos, tuviéramos marcas de la vida. Entonces, es importante, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Obviamente cuando empezamos a exigirles, cuando empezamos a presionarlos, cuando empezamos a maltratarlos, cuando empezamos a destruir su vida sin que nos demos cuenta, a lo mejor exigiéndolos, cayendo en el perfeccionismo. Una cosa es buscar la perfección, una cosa es tratar y enseñar a los hijos a hacer lo mejor que puedan hacer, el trabajo, los deberes, un mandado, una tarea, lo mejor que puedas hacer. ¿Sí? Eso es buscar la perfección. Pero otra cosa es el perfeccionismo, cuando nosotros no aceptamos nada de lo que a lo mejor esté de acuerdo a la edad del niño, hacen las tareas. Si les mandamos a tender la camita, ¿verdad? ¿Cuántos padres instruyen y enseñan a sus hijos a tender su camita? ¿Verdad que deberíamos? O somos de los papás o las mamás que dicen, no, mijito, no se ensucie, no se dañe las manitos, deje, yo voy a tender. No ensucie, no deje, no limpie, yo voy a limpiar. Estamos formando hijos, después, ¿no? ¿Serán qué? ¿Serán haraganes, badulaques? O ¿qué más dirá en el léxico? Que no les dejamos hacer nada. Entonces aprendamos a instruirles, y cuando nosotros les damos instrucciones acerca de higiene, de normas, de costumbres, de hábitos, es bueno ser consistente, ¿no es cierto? Y darles las instrucciones y enseñarles y hacer, y que haga lo que pueda, pues lo mejor que pueda hacer. Si pues a lo mejor no puede tender su camita bien, a lo mejor queda más o menos nomás, pero bueno, lo intentó. Empiece a valorar eso. Pero bueno, no, a los 20 años no va a decir, bueno, pero ha intentado, solo ha estirado nomás las cobijitas, ha intentado, pobrecito. No, pues a los 20 años ya debe ser de los que ya atienden no solo esa cama, sino la de todos. Y bien, ¿no es cierto? Así que continuemos con alguna de estas instrucciones. Así que como iglesia, también nosotros queremos dar ese adiestramiento, ¿verdad? Ayudar a la congregación, ayudar al pueblo, enseñándoles lo que Dios dice. No lo que yo diga o lo que, obviamente yo también he aprendido de la palabra, de otras personas también que nos han instruido. Porque nadie ha nacido sabiendo, pues.
Muchos pensamos, ¿no es cierto? Y a veces nuestra forma de ser es como que nosotros hemos venido en combo, ¿no es cierto? Con todos los títulos que tenemos ahora, con todo que nacimos así, nacimos ricos, felices, famosos, ricos y famosos. Y pensamos de que olvidamos de que fuimos niños y que tuvimos que aprender. Y a veces nos ha costado sufrimiento aprender a hacer las cosas. Entonces, mire, la esencia de la educación cristiana es esta. En definitiva, este tema habla, ¿no?, de la educación cristiana en nuestros hijos, educarlos, enseñarlos para la vida cristiana. El corazón del Padre debe volverse al corazón del Hijo a fin de llevar el corazón del Hijo al corazón del Salvador. ¿Sí? Para eso les debemos instruir. Para que nuestros hijos puedan tener una enseñanza, un encuentro, una relación con nuestro Dios Todopoderoso. Puedan ellos reconocerlo en sus vidas, puedan ellos tener a Cristo en sus corazones, en sus vidas. Puedan ser personas que amen y teman a Dios. Para eso es que Dios iba a levantar profetas, iba a levantar su palabra y sus instrucciones para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se acerque al Padre. Se acerque a Dios. Obviamente, eso también traerá restauración, ¿verdad? Reconciliación, o el corazón de los hijos hacia los papás, porque muchas de esas relaciones también son rotas. Entonces, esa es la esencia de la educación cristiana. Les repito, que el corazón del Padre debe volverse al corazón del Hijo, a fin de llevar el corazón del Hijo al corazón de Dios, al corazón de su Señor y su Salvador. Amén. Eso es lo más importante en la vida. Eso es lo que más debe anhelar un padre, una madre. Nosotros damos consejería y conocemos muchas familias, ¿verdad?, acá en la iglesia, y muchas familias en toda nuestra vida cristiana, 34 años de servir al Señor, y hemos visto tantos casos, hemos oído tantos casos, y en el 99,9%, cuando hemos tratado temas de padres con hijos, el anhelo de esos padres es que sus hijos conozcan al Señor, que sus hijos asistan a la iglesia, que sus hijos tengan temor de Dios, que sus hijos respeten a Dios, que honren a Dios. Porque eso obviamente no se estaba dando en sus vidas, en sus hijos. Así que miren, al criar a sus hijos, los padres no debemos mostrar, aquí ya comienzan, ¿no?, ya los tips, las enseñanzas para que el corazón de nuestros hijos se vuelvan hacia el de los padres. Primeramente, nosotros mostrándoles amor, nosotros primeramente poniéndonos a cuentas con Dios y con cada uno de ellos. Reconocer, papitos, tenemos que reconocer que nos equivocamos, que tenemos errores, que no somos perfectos, y no aparente, no muestre una imagen diferente de la que usted es a sus hijos. Ellos no son tan ingenuos. Desde muy pequeñitos se saben y conocen cómo es el papá y cómo es la mamá, ¿verdad? Y nosotros no podemos enseñarles a nuestros hijos a no mentir. Y ellos no van a aprender a eso, no van a aprender eso, a no mentir, si es que nos ven y nos oyen a nosotros mintiendo en todo momento. Les decimos a nuestros hijos y hasta les corregimos, hasta les castigamos, ¿no es cierto?, porque han mentido. Y en la cara de ellos mentimos, ¿no es cierto? Cuando le llaman por teléfono a usted y no quiere hablar con una persona, ¿qué le dice? Contestó su hijo o su hija. ¿Qué le dice? Dile que no estoy. Dile que no estoy. O le vienen a buscar en la casa y no quiere atender a esa persona. Dile que no estoy. ¿Qué estamos haciendo ahí? Enseñándoles a mentir. Claro que usted no le dice, ¿no? Espérate, te voy a enseñar a mentir, ¿no? Lo que usted es, empieza a reproducir. Eso aprenden nuestros hijos. Si usted ama a Dios, respeta a Dios, ellos van a verlo. Y ellos van a acercarse a Dios. Ellos van a anhelar ese Dios. Ellos van a querer tener a ese Dios que usted tiene, a ese Dios que le ama a usted, que le respeta, que le honra. Ellos, los hijos también. Porque los papás, ¿verdad?, que cuando son pequeñitos quieren parecerse a sus papás, a su papá, a su mamá. Las mujercitas a su mamá y los varoncitos a su papá. Si no, pregúnteles nomás a los niños de 3, 4, 5 años. Dice, ¿cómo quieres ser tú cuando seas grande? Yo quiero ser como mi papá. Dice. Amén. ¿Sí están conmigo?
como que estoy pegando muy fuerte. No, yo no estoy usando todo, tratando de usar todo el amor, ¿verdad? Todo el tino para poder hablarles a cada uno. Porque también me ha pegado a mí, todavía me pega. Porque yo también, así como me ven, también soy, ¿no? O sea, todo contento, feliz, pero cuando me pongo. Con mis hijitos, bueno, ya están grandes todos. Ahora les extrañamos. ¿Cómo no quisieran que sean más pequeñitos para volverles a dar vara? Y uno de mis pequeñitos no sabía decir vara, todavía no. Decía, papito, no me des bala. Alguien me escuchó y dice, ¿qué les quieres matar a tus hijos que le estás dando bala? No, le digo, es que no sabe pronunciar todavía la R. Dice, no me des bala. Ellos ya sabían, ¿no es cierto? Una mirada y ya sabes. Obviamente no les iba a dar delante de la gente, de ninguno, de otras personas que no sean de la familia, aún delante de sus hermanitos, no corrija. Sí, ellos se sienten amenazados, agredidos, avergonzados, y eso daña el corazón del hijo. Por eso tenemos, hasta para corregir, tenemos que aprender y seguir los consejos de Dios. Dios es tan sabio que en su palabra nos dejó todos esos consejos. Vamos bien con el tiempo, ¿verdad? Hasta la 1 de la tarde no hay problema si alcanzamos. Así que para guiar a nuestros hijos al criarles no debemos mostrar favoritismos. No quieren provocar a ira a los hijos, no se incline hacia los... Le preferimos, ¿no es cierto? Las mujercitas como que prefieren al primer varoncito porque se parece tanto al marido. Es igualito a mi marido. Y este tiene que ser el preferido. Ese en el mejor de los casos, ¿no? Otro sucede lo contrario también. Está igualito a tu taita, le dice. Y no le quiere porque se parece al marido. Seguramente le hizo sufrir mucho, ¿no es cierto? Que no le quiere, porque si le ha tratado bien, va a querer. Pero eso del favoritismo trae problemas. Provoca a ira, rebeldía a los hijos, en los hijos. No los compare uno con otro, ni con sus hermanos. Eso es un error, compararlos. Tienen que alentar y corregir. Alentar y corregirlos. Cuando se equivocan, ven mijo, a ver, ven te enseño. Las cosas tienen que ser así. Por eso nosotros anhelamos, ¿no? Que hubiera habido alguien que nos instruya como nos enseña la palabra de Dios. Alguien como nosotros que ahora estamos enseñándoles, les tenemos paciencia, les aguantamos todo y les decimos, bueno hijo, otra vez ven, te equivocas. A ver, haz tú, se equivocó. No, ya no te preocupes mijito, ven, otra vez te enseño. ¿Cuántos hacen así? O no les tenemos paciencia, ¿no? A la primera equivocación ya les corregimos. No mostrar favoritismos, hay que alentarlos. Solamente hay que castigar únicamente el mal intencional. ¿Sí? Si por A o B cometió un accidente, el niño por ahí se movió, quiso hacer alguna cosita o se levantó y con su manito, con su pie, con cualquier botó y rompió ese jarrón que le regaló la suegra. O su mamá, digamos. La suegra capaz que se alegran. Ese jarrón que tanto a usted le ha gustado, ¿no es cierto? Ese jarrón que no le regalaron, le costó harto dinero y le rompió y le metió una paliza al pobre guagua. Eso es un accidente, eso no se debe corregir. Cuando se corrige por un accidente, provocamos a ira a nuestros hijos porque no tuvieron la culpa. Cuando ellos estén conscientes, así, pero tengan conciencia clara de que ellos fallaron, ellos hicieron mal, ellos desobedecieron y ellos lo saben. Ahí sí hay que corregirlo, pero obviamente eso también ya veremos, ¿no es cierto? Ya veremos en unas semanitas más cómo debemos corregir a los niños. Y voy a pedir a algún papito que sea voluntario, que venga como niño para yo enseñarles. Así que estaremos al fondo, en la mesa al final, que se pase inscribiendo. Porque vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces yo creo que no vamos a pedir uno, porque después de la primera vez ya no va a volver a la segunda. Vamos a tener algunos modelos. Dice, y también pues corregir el mal intencional, ¿verdad? De la rebeldía. Muchos queremos corregir por todos los hijos.
Hay solamente dos cosas que usted tiene que corregir. Apréndalo, escúchalo, anótelo si es posible. Uno. El primerito es desobediencia. ¿Sí? Por desobediencia y por rebeldía. Que le sacó mala nota, usted no puede castigarlo por eso, no debe. A no ser de que usted le dijo, verás, mijo, tienes que estudiar, te dejamos todo el tiempo, estudia, y le decía, y le ordenaba que estudie, que haga las tareas, y no obedeció, eso sí se merece la corrección, ¿verdad? Sacó mala nota porque no trabajó, porque no obedeció, no hizo sus tareas, eso sí hay que corregir. Pero si usted le ha visto a su hijo que está ahí, ¿no es cierto?, que cumple, que se esfuerza, que valientemente hace las tareas lo que más puede, a lo mejor no tiene la habilidad o no tiene la capacidad que tienen otros, ¿verdad?, otras lumbreras. No exagere. Todavía no han salido genios del Ecuador, ¿no es cierto? Y queremos que sea más que Einstein. No exagere, hermano. Obviamente, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido, yo con mi esposa éramos muy buenos estudiantes en la escuela, en el colegio. Y creíamos y queríamos también que nuestros hijos también, pues, han de salir mejor, imagínate. Tú conmigo, unidos, ¿qué hijos sacaremos? ¡Qué bendición! Bueno, son normales, hermanos, normales, como cualquier otra persona, como cualquier niño. Pero uno quiere y pone unas barreras altísimas que ni siquiera nosotros hemos tenido, esas barreras, esos niveles o esos estándares. Y empezamos a tratar de corregirlos. Así que dentro de lo normal, pero ¿sabe cuándo es un hijo sabio? ¿Cuándo es una persona sabia que le sorprende y se queda loco? Cuando es una persona, un hombre o una mujercita que tiene temor a Dios, que ama a Dios. Dios derrama una gracia especial sobre esos niños y les hace sabios, más sabios que todos los demás, y es superior a todos los demás, como fueron estos jóvenes hebreos en Babilonia, como fueron Daniel, como fueron José en Egipto, en Babilonia, en Persia, hombres más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque eran hombres que amaban con todo su corazón a Dios y temían y ponían en práctica sus mandamientos. Eso nos hace sabios y sobresalientes sobre cualquier persona que le pongamos. Amén. Así que trabajemos por ahí, trabajemos en esa línea, en esa dirección. Ahí se empieza a destacar, ahí empieza a ver la diferencia. Usted no se da cuenta, usted cree que es otra cosa, que es el dinero o la capacidad intelectual. No, es la sabiduría de Dios en nuestros hijos. Busque eso, procure, derrame, bendíganles, ore por ellos, impónganles manos, aún de dormiditos, déjenles. Hay algunos que no podemos orar por ellos, ¿no es cierto?, porque son más inquietos. Les pone la mano y se quitan la mano y están ahí, ¿no es cierto?, agarrándole la cabeza ahí para poder orar. No, déjenlo, que se duerma, ahí sí ponga la mano y empiece a orar, empiece a bendecir, empiece a desatar palabras de bendición sobre sus hijos, sobre sus hijas, ahí cuando estén dormiditos. Amén. Así que eso del favoritismo es importante, ¿no? Vemos nosotros un ejemplo en el caso de José. Recuerdan que Jacob tuvo 12 hijos, ¿no es cierto? Y él tuvo, es feo, ¿no es cierto? Esto no, pero tuvo 2 esposas. Y con la esposa que amaba no podía tener hijos, y con la que no le amaba tenía un montón. Y resulta que ya en la vejez, ya con las justas, ¿no es cierto?, dio a luz su esposa amada. ¿Cómo se llamaba? Raquel, la Raquelita. Dio a luz y sale José, ¿no es cierto? No Pepito, por si acaso, Pepito, sino José de Jacob. Y dice que le amó, le prefirió, le daba todas las atenciones, le compró o le fabricó, le hizo una túnica de colores. Los demás vestían así, nomás, no, medianamente, pero a su hijo preferido, ropa de marca. Y eso provocaba celos, envidia en sus hermanos, tanto que quisieron matarlo, quisieron desaparecerlo. Y Dios, en su bendición, en su gracia, en su misericordia, ¿verdad?, tomó esa situación de los hermanos que lo quisieron matar. Por último le perdonaron, pero terminaron vendiéndolo como esclavo hacia mercaderes que viajaban hacia Egipto. Y todos conocemos la situación. Así que no
cometamos, ¿verdad?, favoritismos en medio de los hijos. ¿O por qué es mujercita? Es que eso le decimos, no, es que es mujercita, amiguito, como ella todos los beneficios, la mujercita. Y al varoncito, todo lo contrario. O al revés también, ¿no es cierto? He oído a mamitas que le prefieren al varoncito y la hijita le reclama y dice, es que es varoncito. ¿No es cierto? ¿Por qué es varoncito? Que, hermano, que haga lo que quiera. Así que estamos claros en lo que es favoritismos, no mostrar favoritismos con los hijos. Es importante dedicar la vida de nuestros hijos al Señor desde muy temprana edad. Enseñarles los caminos del Señor. Un error, un engaño del diablo, si usted ha llegado a pensar, no, como yo pensaba así, decía, cuando ya tenga mis hijos. Yo me acordaba cómo mi papá me obligaba y me llevaba a la iglesia, me llevaba a misa. Y me acordaba de cómo yo me iba a misa, molesto, porque nos llevaba a veces por poco. Bueno, yo no, a Dios gracias, a mí no me pasó eso. Pero con mis hermanos, yo era uno de los favoritos de mi papá. Así que yo no tuve ese problema, ¿no es cierto?, de pronto tener envidia de mis hermanos. Pero el problema era que ellos tenían envidia de mí. Tenían celos, me tenían iras. Y yo no me sentía bien. Porque por causa de mis padres, yo tenía esa rivalidad con mis hermanos. Así que estas situaciones traen inconvenientes, ¿no? O sea, es que siempre les daba satisfacciones. Venían a la libreta o llegaban a la escuela, les felicitaban, les agradecían y todo. Pero cuando iban donde mis hermanos, les acababan, ¿no es cierto? Y llegaban a la casa y les corregían y les decían, no ves tu hermano, no ves así, así que mis hermanos me regresaban a ver con ira, con ganas, ¿no es cierto? Si fueran caníbales me hubieran comido, me hubieran hecho un bistec. Así que es importante, ¿verdad? Veamos algunos de estos pasos. Dedicar a los hijos desde el comienzo de sus vidas. Es lindo, ¿verdad? Con un bebito, aún en el vientre de la madre, oren por ese bebé, entréguenlo al Señor, conságrenlo al Señor, ¿verdad? Ese milagro de la vida, el momento de nacer mismo, llevan tanto riesgo, de que ¿quién garantiza de que nazca bien? De que sea el parto normal y nazca bien ese bebito, lo mismo su mamá. Así que hay que orar, bendiciendo. Esa es una etapa de la vida, ¿verdad? En el nacimiento, en el vientre de la mamá, nosotros podemos orar, bendecirles a nuestros hijos, consagrarles al Señor, aún antes de que nazcan. ¿Acaso la palabra de Dios no dice así, que Él nos escogió en el vientre de nuestra madre? Él nos escogió ahí en el vientre de tu madre. Todavía ni nacías, pero el Señor dijo, no, este va a ser mi hijo, este va a ser mi hija, este va a ser mi siervo, este va a ser mi profeta, este va a ser el maestro de la palabra, este va a ser un hombre de Dios, este va a ser la luz, la sal de la tierra, este va a ser. No me imagino a Dios que diga, este va a ser un ingeniero, este va a ser para que construya lindas casas. Este es mi siervo, este va a llevar la palabra, este va a dar conocer mi nombre a donde Él vaya. Esa es la bendición, que seamos instrumentos de Dios en todo lo que Él nos mande. Obviamente, si tu hijo, ¿no es cierto?, si tú le instruyes, les llevas, llega a ser un profesional, qué bendición, en esa área, ¿verdad?, en esa especialidad, en la profesión que Dios les ha dado y tú le has dado, que en esa profesión honre y glorifique a Dios y ponga al servicio del Señor todos esos conocimientos para glorificar y honrar al Señor. Esa es la bendición, levantar hombres y mujeres temerosos de Dios, y en esa profesión que la gente, no que hablen bien de uno, sino que diga, este tiene algo especial, ¿verdad? Qué bendición, yo quisiera ser como él. Claro, nosotros no andar tampoco, no ahí sobrándose, como dicen, sino darle la gloria al Señor. Si tenemos algo de bueno, si somos algo de bueno, es por Él. Todo lo malo que ustedes ven todavía es nuestro. Y con esto tenemos que estar luchando y lidiando el resto de nuestras vidas. Pero lo bueno viene de Él. Dice la Biblia que toda buena dádiva,
todo don perfecto, todo buen regalo, todo regalo perfecto viene de lo alto, viene del Señor, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus. Así que enséñales a los niños. Eso les decía, no, a eso iba yo. Yo pensé, decía, bueno, cuando yo sea mayor, no digo grande, porque si no, todavía estuviera esperando. Cuando ya me case, cuando ya sea mayor, yo quisiera pues que mis hijos escojan la religión que ellos quieran. Eso pensaba yo. Que ellos escojan, ¿no? Y que no les obliguen como me obligaban a mí. Pero cuando conocí al Señor, gracias a Dios, ¿no es cierto? Me casé y a los 6 meses de casado, después de conocerle a mi esposa, después de casarnos con ella, a los 6 meses yo conocí al Señor personalmente. Vino a mi vida, yo no le busqué, Él me buscó, Él me encerró los caminos hasta cuando tuve que reconocerlo al Señor como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. Le entregué mi vida y las vendas de mis ojos se quitaron y pude entender y conocer al Señor y Salvador y entender, ¿verdad? Que lo que yo estaba consiguiendo, que lo que yo estaba conociendo, lo que había llegado a mi vida, eso yo no la quiero solamente para mí, sino también para mis hijos. Y les voy a enseñar desde pequeñitos, desde el vientre, que ellos tienen que amar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Así que desde pequeñitos, cada uno de nuestros hijos, nosotros hemos orado por ellos en el vientre de la mamá, aún antes de que nazcan. Así que oren, hermanos, también por sus hijos. Aún hasta para concebir, hermanos. Deben orar. Claro, no es que en ese rato de la emoción, nada, no piensen en nada, hermanos. Párele ahí. Oren. Qué lindo, ¿no? Yo, cuando me enseñaban esto, decía, no, pues, pero ¿cómo va en esos momentos tan sublimes, decía, tan lindos? Párate ahí y oremos. Que mi esposa me diga así, oremos. Bueno, así hacíamos, hermanos. Nosotros hemos orado. Ya queremos tener nuestro segundo hijito. Oremos que el Señor nos dé el segundo hijito. Así que preparamos el ambiente, ¿no es cierto? Oramos, comenzamos antes de orar, le impongo manos y comienza a la oración. Señor, bendice y danos esos hijos que tú quieres que tengamos para que sean tus siervos, tus instrumentos, y bendecirlos. Y los bendecíamos, y los bendecíamos, y los bendecíamos. Amén. Así que hay que bendecirlos y procurar que de los niños desde pequeñitos mismo ya entregarlos al Señor y enseñarlos sus caminos. No es que porque usted oró, ya le entregó desde el vientre de su mamá, el niño ya sale cristiano, ¿no es cierto? Y sale ya y dice, llévame a la iglesia. No. O ¿dónde está el pastor? ¿No es cierto? ¿Qué es? ¿No hay Santa Cena ahora? Imagínese a un bebé así, ¿no? Eso viene por instrucción, ¿no es cierto? Por practicar, por experiencia, experimentar. Enseñarles a temer al Señor y a apartarse de la maldad, a amar la justicia y a odiar el pecado. Eso tenemos que enseñar a los hijos. ¿Cómo les enseñamos? Primero con el ejemplo. A amar la justicia, a hacer lo correcto. Y si hay algo incorrecto que estamos viendo, hay alguna de esas situaciones en sus vidas que se les cruzan en su experiencia cotidiana, hay que enseñarlos. Amar a Dios con todo su corazón, enseñarles lo que es el pecado. Una pregunta: ¿conocen sus hijos los 10 mandamientos? Sí, ni yo me acuerdo, dice, ¿no? Por ahí. Del primero no pasé. Miren, ¿no es cierto? Por eso es que necesitamos nosotros aprender, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Nosotros empecemos a instruirlos, nosotros a enseñarlos. ¿Y con qué? Con el ejemplo, con el ejemplo. Niéguese a usted mismo. Níguese a usted mismo. Ser padres, hermanos, significa negarse a uno mismo. De lo contrario, solo de progenitores de eso no pasamos, pero ser padres son los de aquellos que forman el carácter de sus hijos, les enseñan sus caminos, viven en ellos. Enseñarles a temer al Señor y apartarse del mal, a amar la justicia, inculcarles la conciencia de la actitud y del juicio de Dios hacia el pecado. Cuando su hijo peque,
enséñele, corríjalo y no le eche a matar, ¿verdad? Porque Dios, cuando usted pecó, le echó a matar. Cuando usted peca, no es porque pecó, quiere decir de que ya no pecan, ¿no es cierto? Hasta ahora pecan, ¿o no? Ese silencio es elocuente, ¿no? Pecamos, hermanos, cualquier momento, un momento de ira, de molestia, ¿verdad? Y pecamos, nos enojamos, nos airamos. Claro, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O en el semáforo, o tu esposo o tu esposa te sacó de quicio y reaccionaste y saliste con eso. Pero eso es importante, entender, enseñarles a los niños, a los hijos, que nosotros les amamos. Así como Dios nos ama, nosotros debemos amar a nuestros hijos incondicionalmente. Dios, para mostrarte y hacerte saber que te ama, no te pone condiciones. No dices que tienes que ser de tal o cual nación, o tienes que ser de una estatura de ahí para arriba, o de un color de piel. No, Dios no nos pone ninguna condición. ¿Cuál es la condición? Él no nos pone. El momento que nos recibe, nos ama, nos muestra su amor. En la situación en que nosotros estemos, tampoco nos va a dejar en la situación que estamos. Sí, el Señor nos ama, nos recibe, nos perdona, pero comienza un cambio en nosotros, un proceso de cambio en nuestras vidas, porque Él ama al pecador, te ama a ti y a mí, pero pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros también tenemos que tener esta característica, esta cualidad, amar a nuestros hijos, pero aborrecer lo que hacen ellos en contra de la voluntad de Dios. Y decir, mi hijo, no te castigo porque eres mi hijo, porque te equivocaste. Pero sí, lo que has hecho, eso corrijo. No es que le echamos a matar y a querer desaparecerle al guagua, ¿no es cierto? Queremos corregir esa actitud, lo que ha hecho, eso no queremos que haga. Pero a él, hacerle saber que a él le amamos, que a ella le amamos. Muchas veces hay que llorar con ellos. Cuando toca corregirles, hay que llorar con ellos. A mí también me daba pena, tristeza, dolor. Yo lloraba a veces, no sé, a veces me veían, a veces yo les abrazaba. Pero ahí también se me iban las lágrimas. Porque yo les he corregido, les he castigado. Obviamente ahora ya no puedo, no. Ya están más grandes que yo. Pero el Señor ha dado su fruto. Las cosas que Dios ha ido haciendo, da su fruto, hermanos. Tengan paciencia. Eso da fruto, lo que hagamos por nuestros hijos. También enseñarles a obedecer mediante la disciplina bíblica. Justamente, ¿no? Ese es otro tema, hablar de la disciplina. Solamente esto queda como un anuncio, ¿no es cierto?, de la disciplina, cómo corregir, cómo disciplinar. Verán, no decimos castigar, sino disciplinar. Tiene que ver mucho con discípulo, con maestro, discípulo, enseñanza. Eso es disciplinar. Ya hablaremos de ese tema también, pero con los hijos hay que disciplinarlos, enseñarlos. Protegerlos de las influencias impías, estando conscientes de los esfuerzos de Satanás por destruirlos espiritualmente, por la atracción al mundo y por medio de compañeros inmorales. Ahí sí tenemos que estar, pero en vigilancia permanente, atentos. ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? ¿Con quiénes se están llevando? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo son? Porque eso sí, los pares, quiere decir los que son iguales que ellos, los compañeros, los amiguitos, los vecinos, ellos sí tienen un poder de influencia mucho mayor, porque pasan más tiempo con ellos, horas. Nosotros no creo que nos damos tiempo, ¿verdad? Debemos darnos tiempo para nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a pasar con ellos? Y pasar con ellos no quiere decir de que yo estoy acostado viendo la televisión, viendo 5 horas la televisión, pero con mis hijos no hablo ni 30 segundos. ¿Verdad? Estamos en casa, muchas veces estamos en casa, pero como que no estuviéramos. Es como estar fuera. Si estamos, ahora ya no solo la televisión, ahora son las redes sociales. Ahora hay tantas cosas que nos quitan el tiempo, ¿no es cierto?, la atención. Hacerles saber que Dios siempre está observando y evaluando lo que hacen, piensan y dicen. Ellos tienen que saber que de la mirada de Dios nadie se escapa.
Así que se esconden, ¿no es cierto? Nos mienten, sacan permisos de alguna forma y se van, ¿no es cierto? O nos engañan y les damos permiso y les dejamos. Enséñenles antes de que sepan las malas noticias, enséñenles, mijito, mijita, Dios te ve. Donde quiera que estés, Dios sabe lo que estás haciendo. Él es todopoderoso, Él es sobrenatural y Él sabe y conoce. ¿Sí? Así que no trates de engañar a Dios. De Él nadie se burla. Haz lo correcto siempre. Estés o no estés bajo la vigilancia, o te estén o no te estén viendo tus padres o tus profesores o tus autoridades. Haz lo correcto, haz lo que tienes que hacer porque Dios los ve. Amén. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ay, ya es hora. Con esto pues es importante, ¿no? También llevarlos en los primeros años de la vida a la fe personal, al arrepentimiento y al bautismo en agua en Cristo. Mire, qué lindo, ¿no? Terminar y bautizar a sus hijos. Qué bendición. Yo he tenido esa bendición de enseñarles los caminos, bautizarlos a nuestros hijos, los hemos casado, hemos presentado también, ya han presentado nuestros nietos, y yo anhelo y quiero, ¿verdad? Y nuestra oración es que podamos ver a nuestros nietos y a nuestros bisnietos en los caminos del Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, ese es el legado. Piensa en el futuro, no piensa en estos 5 años, 10 años. Piensa en 10, 20, 30, 40, 50 años, aun cuando usted ya no esté aquí en esta tierra. ¿Qué mundo les queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿En qué mundo queremos que ellos vivan? Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. Amén. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.